Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro de los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tus manos y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la lectura del día de hoy, la Iglesia hoy celebra a este santo discípulo, Santo Tomás Apóstol. Y por eso tenemos esta lectura del Evangelio, porque reconocemos aún en la fragilidad la gloria y la grandeza de Dios. Vemos un signo importante que marca un hito, y cada uno de los discípulos era diferente. Por eso es tan hermoso encontrarnos que tanto tú como yo somos distintos. No debemos ser marionetas, no debemos ser netamente iguales con el mismo cereal, porque la vida perdería su sentido. Y lo mismo veía Jesús en sus discípulos. Cada uno de sus discípulos era completamente diferente, era autónomo en sus decisiones. Cada discípulo tenía un genio diferente, cada discípulo tenía una historia que contar distinta, porque no eran la misma persona. Y aquí encontramos en Santo Tomás Santo Tomás Apóstol, algo importante, y es cómo a partir de nuestros miedos Dios se glorifica. Y vemos que estaba Jesús, se reunió con sus 12, con sus 11, y porque faltaba Tomás, y los discípulos le dijeron: acabamos de ver al Maestro, acabamos de ver a Jesús. Y es normal que pase que él no creía. La racionalidad, el querer ver más allá, el desconfiar. Su Maestro acababa de morir, estaba triste. Y a veces decimos: es que Tomás, falta de fe. Pero recordemos que cada uno de nosotros tiene un proceso de vida distinto y tenemos un proceso espiritual completamente diferente. Y esto es clave para poder entender la fe, porque todos nosotros no aprendemos de la misma manera. Te puedo decir, yo aprendo de una manera distinta. Tú quizás aprendes de otra manera, y está bien, por la pluralidad que tenemos en nuestra iglesia, los carismas, los dones, los talentos. Y no es que vayamos a juzgar a Tomás por incrédulo, no, sino que Tomás, porque muchos lo juzgan así, sino que Tomás, aún con sus miedos, con su tristeza, con su proceso, incluso de duelo de que su maestro había muerto, no creía. Y sí, podemos ver de pronto una falta de fe, pero también una fe que necesitaba tener algo racional para creer. Entonces es allí cuando el mismo Jesús se muestra nuevamente con sus discípulos, y ahí sí se encontraba Tomás, y lo primero que hace es llamarlo: Tomás, ven, introduce tu dedo en mis llagas. Y Tomás queda: Dios mío. Miren, el signo que hace Jesús con Tomás es importante, porque en muchos momentos de nuestra vida quizá lo necesitemos, que el mismo Jesús aparezca ante nosotros con diferentes signos, prodigios, señales, y que nos diga: ven, oye, estoy acá, mírame, mira lo que estoy haciendo por ti. Lastimosamente a veces lo necesitamos, porque a veces incluso en nuestro día a día nos salva de muchas cosas. O cuántas veces tú
vas a salir a tu trabajo y se te quedaron las gafas, se te quedaron las llaves, se te quedó el celular, algo que nunca o muy rara vez te pasa. Mira, a mí el Señor me ha salvado de muchas cosas y con cosas tan sencillas de se me quedó el celular, se me quedaron las gafas y tengo que devolverme a mi casa. El Señor nos libra de tantas cosas que pueden ocurrir en nuestra vida que a veces no le agradecemos lo suficiente. Jesús finaliza el texto con una frase importante en donde nos dice: dichosos los que crean sin haber visto. Y nuestra meta es creer sin ver, porque es lo que sucede con la fe. Fe es creer en lo que no se ve y tener la plena certeza de lo que se espera. Saber que el Señor está ahí presente. Pero cuando vemos y Jesús ve, Dios ve que necesitamos un empujoncito, una patadita de venga, muévalo un poquito más adelante. Es allí cuando encontramos en Jesús un Dios que respalda. Encontramos en Jesús un amigo cercano que no es que nos venga a juzgar, sino lo que quiere es ayudar. No viene a condenar, ni tampoco a juzgar, viene a sanar. Y Jesús, con sus llagas ya sanas, porque las heridas de Jesús, de sus manos, ya estaban abiertas, pero no le dolían, estaban ya sanas. Vino a sanar las llagas de Tomás, que aún tenía abiertas. ¿Y cuáles eran esas llagas aún abiertas de Tomás? El duelo, vuelvo y lo repito, la incredulidad, el desconfiar, el miedo, el temor y muchas otras cosas más que quizá Tomás tenía y sentía en su corazón. Pero el mismo Jesús sana, y sana con un simple gesto de ven y toca. Y es allí donde nosotros debemos encontrarnos con el Maestro. Mira, y quiero hacer énfasis en esto, cada persona tiene un proceso de acercarse a Dios distinto. No hay escaleras, no hay procesos de que yo te pueda calificar del 1 al 10 en qué proceso estás a nivel espiritual. Pero lo que sí puedo hacer es, arranca el proceso, no te detengas, vale la pena. Y acércate a Jesús. Él es nuestro amigo, nuestro compañero de viaje. Y lo que más quiere es que lleguemos juntos al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao. Bendiciones.